The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water, and that there's no more. He gives me living water, and that there's no more. He gives me living water, and that there's no more. The joy of the Lord is my strength. He fills my heart with laughter, ha 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 ha. He fills my heart with laughter, ha 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 ha. He fills my heart with laughter, ha 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 ha. He is the joy of the Lord is my strength. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida y me da. Buenas noches, Dios les bendiga. Yo estoy feliz para esta oportunidad de, no estar con ustedes. Sabemos que Dios tiene un plan, pero por mínimo predicar para ustedes por internet, por YouTube, por Facebook y presentar la palabra de Dios. Y estamos emocionados para nuestro regreso a la República Dominicana. Sabemos que en el tiempo de Dios vamos a llegar. Y teníamos el plan de regresar el 2 de abril, pero como ustedes saben, con los problemas en el mundo, con este virus y con todo, no pudimos, pero estamos listos. Estamos listos para empacar nuestras cosas, para viajar allá a la República Dominicana, pero también yo estoy agradecido por esta oportunidad de predicar gracias a Pastor Ronnie, hermano José Ramón, y me encanta predicar la palabra de Dios. Y yo sé que mi español no es como era en el año pasado, pero con la ayuda de Dios vamos a ver, yo voy a predicar y vamos a ver en la palabra de Dios algunas lecciones para esta noche. Y vamos a leer nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, los versículos 37 a 41. Y hace algunas semanas yo estaba estudiando el libro de Marcos en mi tiempo con Dios cada mañana y es interesante, cada evangelio tiene su enfoque, tiene su propósito. Bueno, el propósito de todos es presentar a Jesucristo, demostrar su deidad y su humanidad y hablar de su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Pero cada uno tiene un enfoque diferente y una audiencia diferente, como Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para todos. Y en Marcos, él era un hombre de acción. También se llama Juan Marcos. Y él viajaba con Pablo y Barnabé, recuerdan. Y él dejó el viaje en el medio del primer viaje de Pablo y de Barnabé. Y para el segundo viaje, Barnabé dijo, yo quiero ir con Marcos. Y Pablo dijo que no, él nos dejó y yo no voy a dar la oportunidad otra vez a él. Pablo quería un compañero fiel. Y Marcos, él se fue en el primer viaje. Y hubo una discusión fuerte
Y Pablo fue una dirección y en un viaje y los otros dos en otro viaje. Pero fue parte del plan de Dios. Pero en el futuro, Pablo dijo que Marcos era un miembro importante para su ministerio y para él. Y al cambio, Marcos sirvió a Jesús y él era un hombre de acción. Y Jesús hizo eso. Y Jesús hizo esto. Y Jesús fue allá. Y Jesús hizo esto. Y como los eventos así. Y podemos notar en Marcos. Jesús estaba enseñando a la gente con parábolas. Porque ellos, los líderes espirituales de la nación de los hebreos de Israel, ellos le rechazaron a Jesús y su mensaje. Ellos querían seguir en su forma de vivir, en su forma de enseñar, de seguir a la ley de Jehová, pero no, su forma y su camino no era el camino de Dios en la Biblia, en la ley. Ellos pusieron más leyes, más mandamientos para la gente. Y ellos tenían el control de la gente. Y ellos no querían perder como poder, y ellos le rechazaron a Jesús. Entonces, de este momento y después, Jesús predicó con parábolas. Y en Marcos 4, él terminó enseñando a la gente y él quería probar la fe de los discípulos. Entonces, esta noche el título es El fracaso de los discípulos en el mar. Y una cosa más para introducción. Jesús hizo un milagro en el mar de Galilea. Pero él hizo 2 milagros allá. En el primer milagro, como vamos a ver esta noche, él estaba en la barca con ellos. Y en la segunda, o en el segundo, él miraba y él les miraba a ellos de distancia. Él no estaba en la barca con ellos, pero él caminaba encima del mar. Y también después Pedro caminaba encima del mar. Este relato es el segundo milagro en el mar de Galilea. Pero este es el primero. Él estaba con ellos en la barca. Y también Mateo 8 y Lucas 8 hablan de este mismo milagro. Vamos a ver 3 cosas. El fracaso de los discípulos en el mar. Número 1, en Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y como por hábito, como él hizo, podemos notar esto en Mateo 4, en Lucas 5. Él a veces enseñaba en la barca, porque la gente y la multitud, ellos querían escuchar, y ellos estaban más cerca, y Jesús entró en una barca con los discípulos, y predicaban y enseñaban de la barca a la gente al lado del mar. Y él hizo en Marcos 4. Y él les dijo a los discípulos: vamos a pasar al otro lado.
hubo otras barcas con él a su lado. Y él dijo, vamos a pasar al otro lado. Jesús ordenó a los discípulos que lo acompañaron al otro lado del mar de Galilea. Pasamos al otro lado. ¿Hubo una duda en su dicho, en su frase, en su mandato? No. Él dijo, pasemos al otro lado. Y ya. Él no dijo, bueno, viene una tormenta y espero que tengamos tiempo para cruzar antes la tormenta. Él no dijo, bueno, hermanos, vamos a pasar en el medio de una tormenta y yo tengo miedo. Él no dijo esto. Él no dijo, espero que lleguemos bien allá, en el otro lado. No. Él solamente dijo, pasemos al otro lado. No hubo duda, no hubo como una excepción. Él les dijo a ellos, vamos a pasar allá. Y los discípulos, ellos no pensaron nada. Pero ellos, número uno, no confiaron en su promesa. Él dijo, vamos a pasar allá. Y no fue nada para ellos. Por mínimo 4 de ellos, como Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, ellos eran pescadores. Ellos prácticamente vivían en el mar, trabajando allá como pescador. Y quizás 2 otros de los discípulos. Y no fue una cosa grande. Bueno, ellos han pasado muchas horas en el mar. No fue nada. Sí, vamos a pasar allá. Y no había ninguna duda o incertidumbre en la solicitud de Jesús. E incluso, escuchen, Jesús sabía que había de ser una tormenta. Wow. Él sabía de la tormenta. Pero él dijo, de toda manera, de toda forma, vamos a pasar allá. ¿Y por qué Jesús tenía esta confianza? Bueno, Él es Dios. Él lo sabía, Él sabía lo que iba a pasar. Él tenía todo el control de la situación. Y no fue nada para los discípulos tampoco de cruzar el mar. Pero Él dijo, vamos a pasar allá. Y la verdad que podemos notar es Dios siempre cumple sus promesas. Siempre. No hay duda con las promesas de Dios. Según a los Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén. Amén significa la verdad. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No hubo una duda en su promesa y nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Él dijo, pasemos al otro lado y ya. Bueno, como está hecho, ya vamos a pasar. Pero ellos en el medio de la tormenta no confiaron en las promesas de Dios, en la promesa de Dios. ¿Y ustedes? Yo sé que estamos en tiempos difíciles, diferentes. Yo no sabía el tamaño de este problema hace como 5 semanas. Pero este es parte del plan de Dios. Y en el medio de una tormenta, en el medio de un problema, en el medio de un virus, Dios, las promesas de Dios son seguras. Él va a cumplir sus promesas. No hay duda. No debemos tener dudas en nuestras mentes. Dios va a cumplir sus promesas. Si Él dice que sí, es sí. Si Él dice que no, es no. Si Él dice yo voy a proveer para ustedes, Él va a proveer para ustedes. Si Él dice Él va a estar con ustedes, Él va a estar con ustedes. Si Él dice yo tengo un plan
para su vida, Él tiene un plan para su vida. Ya, yo sé es difícil a veces de confiar en las promesas de Dios en el medio de las tormentas de la vida, en los problemas de la vida, pero Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas. Yo recuerdo cuando yo era un pastor de jóvenes en Pensilvania, yo estaba pensando, voy a salir de la iglesia, de mi trabajo, voy a dejar el dinero de este trabajo y viajar como misionero, viajando a las iglesias, buscando apoyo para el ministerio en la República Dominicana. Y yo pensé, bueno, yo tengo la factura del seguro de salud de mi carro, yo necesito gasolina para ir a estas iglesias, yo tengo que proveer para Stephanie y para Landon. Elena, ella no estaba con nosotros en este momento. Landon tenía como 6 meses. Yo tengo que buscar apoyo, yo tengo que pagar esta cuenta y esta factura, y yo pensé, wow, yo tengo todas las facturas y yo no tengo un salario ahora. Es el propósito de mis viajes y yo no tengo un salario. ¿Y cómo yo puedo pagar algo si yo no tengo algo? Si yo no tengo nada. Pero Jesús, como me reprendió, y Él dijo, yo voy a proveer para ti. Como yo dije en mi palabra. Y yo tuve que pedir perdón de Dios. Dios, perdóname. Yo sé que yo tengo esta promesa en tu palabra, que tú vas a proveer para mis necesidades. Y ellos no confiaron en la promesa de Dios. Número 2, ellos no confiaron en su presencia. En su presencia. Versículo 35. Pasamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca. No afuera, en la barca, una tormenta grande y fuerte. De tal manera que ya se anegaba. Wow. Un problema, ¿verdad? Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa, en la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y piensen conmigo por un momento. Ellos ya están en el mar, viajando al otro lado del mar, y quizás Tomás o Andrés, parece como viene una tormenta. Bueno, vamos a trabajar más fuerte, más rápido. Y la tormenta llegó con las olas grandes, un poquito más grande, el viento un poquito más fuerte, y quizás algunos, como Tomás, como Judas, que no eran pescadores, quizás ellos tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Pero ellos, vamos a ver la reacción de Andrés, de Pedro, de Jacobo, de Juan, como pescadores, como profesionales. Y Pedro no tenía miedo, y Jacobo, y Andrés, y Juan, vamos a pasar allá. Pero con tiempo, con las olas más fuertes y el viento más fuerte, Pedro, hablando como en una forma como así con Jacobo, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Es tan fuerte, yo no sé si vamos a llegar allá. Y después, como en un momento, ellos pensaron, bueno, vamos a ir al cielo ahora mismo. No vamos a cruzar al otro lado, vamos a morir. Pero, hermanos, ellos pensaron
en la presencia de Dios en este momento? No. Jesús estaba en la barca con ellos, en la misma barca. Y ellos no confiaron en la presencia de Dios. En este relato, no como la otra vez, Cristo calmó la tormenta. Jesús estaba con ellos todo el tiempo en la barca. Todo el tiempo. Al principio, en medio de la tormenta y después. Él tenía, hablando de Jesús, confianza completa para descansar y dormir cuando sabía que había ser una tormenta. En el medio de la tormenta, Él durmió. ¡Wow, qué confianza! Porque Él sabía que Él tenía todo el control de la tormenta. Pero los discípulos, incluso los pescadores, ellos no tenían la confianza. Ellos pensaron que ellos iban a morir. Pero ellos no confiaron en la presencia de Dios. ¿Y ustedes? Tenemos la presencia de Dios. Tenemos la promesa de la presencia de Dios. Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre, como sus hijos. La Biblia dice que si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos sus hijos. Pero como un hijo de Dios, yo tengo la presencia de Dios, el Espíritu Santo mora en mí. Y yo no debo olvidar la presencia de Dios. Él anda con nosotros todo el tiempo. Salmos 46, 1, 2 y 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braman y se turben sus aguas. Wow, parece como su situación, ¿verdad? Y tiemblan los montes a causa de su braveza. Selah. Aunque, escuchen, aunque sea un virus, aunque sea problemas de nuestras finanzas, de nuestra salud, aunque tengamos dificultades de salir de nuestras casas y ir a la calle para hacer las compras, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios siempre estará con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ellos no confiaron en la presencia de Dios. Él estaba en la barca con ellos. Pero ellos no confiaron en su promesa. La presencia de Dios, Él está con nosotros en el medio de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hace como, yo tengo que pensar, como 2 semanas, murió el abuelo de Stephanie. Bueno, ahora casi 3 semanas. Murió su abuelo. Y él tenía Alzheimer's, pero ahora sabemos que él está en la presencia de Dios. Y en el medio de esta, yo vi, yo estaba triste. Él era un buen hombre, un hombre de Dios. Y yo estaba triste. Pero yo vi en la cara de mi suegro y mi suegra y la abuela de Stephanie y su hermano y su tío, el hijo de su abuelo, la paz de Dios. Y cómo ellos podían tener paz en el medio de una tormenta, de perder un ser querido. ¿Cómo? Porque Dios siempre está con nosotros. Su promesa está con nosotros en el medio de todas las promesas. Bueno, vamos a seguir por el tiempo. Número 3. Ellos no confiaron en su persona.
ellos no confiaron en su promesa, ellos no confiaron en su presencia y ellos no confiaron en su persona. Dice versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, hermanos, cada vez que yo leo este versículo, yo estoy triste. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Wow! ¡Qué frase, hermanos! Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Hijo de Dios, su Salvador, su Mesías, su Maestro, Él estaba en la barca. Y ellos sabían de su cuidado, de su amor por ellos. Y ellos le dijeron a él, Señor, ¿no tienes cuidado de perecemos? Imagínense como el afecto para Jesús. Recuerdan, hermanos, él era un hombre. Él tenía las emociones. Imagínense la tristeza de Jesús en este momento. Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué frase de los discípulos. Y me imagino que Jesús estaba triste. ¿Y cómo ellos piensan que yo no tengo cuidado de ellos? Pero hermanos, yo tengo que decirles, yo he estado en esta misma situación. Jesús, no tienes cuidado de mí. Pero sabemos que la Biblia dice que Él tiene un gran amor por nosotros y Él tiene cuidado por nosotros. Pero cuando estamos en la medio de la tormenta y no estamos enfocados en el Señor, pero en las olas, el viento, los problemas, el virus, y no estamos enfocados en el Señor, vamos a decir lo mismo. Señor, no tienes cuidado que perecemos. ¿Y qué hizo Jesús? Él estaba enojado. No, en este momento no. Versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Los discípulos reprendieron a Jesús por su falta, en su mente, de preocupación y cuidado de ellos. Pero ellos no pensaron en su gran amor, su amor enorme por ellos. Y Jesús, impasible ante la tormenta, reprendió la tormenta y también su fe. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A veces Jesús tiene que decirnos lo mismo. ¿Por qué ustedes están amedrentados? ¿No tienen fe? Y hubo muchas veces en mi vida cuando yo tenía que decir, Señor, perdóname, yo no tenía fe en tu persona. Tú eres el creador, el Dios. Tú eres el creador de todo. Y tú permites las situaciones en mi vida. Lo siento, Señor. Perdóname por mi falta de fe. Y versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor, hablando de los discípulos, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen.
¿quién es este hombre? Es interesante en Marcos 6 y también en Mateo, yo creo que 11 y en Lucas también, en este relato, o en el segundo milagro en el mar, cuando Jesús caminaba encima del mar, ellos, después de este milagro, ellos dijeron, Él es el Hijo de Dios. En este momento, ¿quién es este hombre que tiene este poder? Pero la segunda vez ellos dijeron, Él es el Hijo de Dios. Ellos crecieron en su fe en este momento. Ellos crecieron en su confianza en Jesús en la prueba. Hermanos, Dios tiene propósito en nuestras pruebas, en las tormentas de nuestras vidas. Él quiere probarnos, Él quiere ver nuestra fe, Él quiere que nosotros crezcamos como cristianos. Es el propósito de las tormentas. Podemos notar esto en Santiago 1 y en otros lugares, primero a los Corintios 5 también habla de esto, o segundo a los Corintios 5 habla de esto, el propósito de las pruebas. Y también en segundo a los Corintios 4 podemos seguir en el medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él está con nosotros. Sus promesas son fieles. Ellos no confiaron en su promesa. Él dijo, pasamos al otro lado. Ellos no confiaron en su presencia. Él estaba en la barca. Y ellos no confiaron en su persona. Él es Dios. ¿Y nosotros? En el medio de este virus, en el medio de estos problemas, tenemos la confianza en las promesas de Dios. Que Él nos dice, que Él escribió en su palabra. Tenemos confianza en las promesas de Dios. Él es fiel. Su sí es sí y su no es no. Y las promesas son amén. Lo que dice según a los Corintios 1:20. Él es fiel. Él siempre va a cumplir sus promesas. Él siempre va a proveer para nosotros. Hermanos, no tienen dudas. Él va a cumplir sus promesas. Él siempre va a estar con nosotros. Podemos tener confianza en su presencia. En el valle, como dice en Salmos 23, en el valle de la sombra de muerte, Él va a estar con nosotros. Él estará con nosotros. En el medio de los tiempos más difíciles, en el medio de una enfermedad global, mundial, como universal, Él va a estar con nosotros. Y Él quiere que nosotros aprendamos más de Él. Y hermanos, debemos y tenemos que tener confianza en su persona. Él es Dios. Todopoderoso, el Señor de los señores, el Dios de los dioses, el Altísimo, Él es Dios. Yo estaba estudiando y Warren Wiersbe, él dijo, el mayor peligro hablando de los discípulos, no era el viento ni las olas. Fue un problema para ellos, pero no fue un problema más importante y más peligroso para ellos. Él siguió diciendo, era la incredulidad en los corazones de los discípulos. Wow. El problema más grande no era las olas, el viento, la tormenta, era su falta de fe. Y es lo mismo con nosotros.
El problema no es el virus, nuestras finanzas, nuestra salud. El problema es nuestra falta de fe en Jesús. Él es fiel. Él siempre va a cumplir sus promesas. Él va a estar con nosotros y Él es Dios. El problema no es de afuera. Es adentro de nosotros, en nuestros corazones, nuestra falta de fe. Dios va a proveer, Dios va a estar con nosotros. Dios es Dios, el Todopoderoso. Hermanos, en el medio de estos problemas, en el medio de este virus, en el medio de todo lo que está pasando en nuestro mundo ahora, tienen confianza en las promesas de Dios, la presencia de Dios y también en la persona de Dios. Él es no solamente Dios, Él es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por esta verdad en tu palabra. Señor, sabemos que tus promesas van a pasar. Tú vas a cumplir tus promesas. Señor, sabemos que tú siempre estarás con nosotros en tiempos buenos y en tiempos malos. Señor, sabemos que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, para ser hacedores de tu palabra. Señor, yo no quiero tener el mismo problema como los discípulos. Su falta de fe. Ellos no confiaron en ti. Ayúdanos, Señor, en el medio de ese problema. Señor, pedimos para que tengamos confianza en ti. Señor, pedimos para sabiduría y como ayuda en la situación con nuestros líderes, los presidentes, los líderes en el medio de esta tormenta. Gracias, Señor, por tu ayuda. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.